Es un privilegio venir de nuevo ante ustedes y llegar por medio de la radio a nuestros distinguidos oyentes. Esperamos que la palabra del Señor y la iluminación del Espíritu traigan una grande bendición a nuestros corazones y el corazón también de nuestros oyentes allá a la distancia. Yo les suplico que abran su Biblia al capítulo 3 del libro de Génesis, donde tenemos la base para nuestras reflexiones de esta noche. Estamos hablando del Evangelio que proclamamos por la gracia de Dios. Este Evangelio, hemos dicho, viene de la palabra escrita de Dios. Tiene, hemos dicho, sus raíces profundas el Evangelio en el Antiguo Testamento y aflora, fructifica de manera gloriosa en las páginas del Nuevo Testamento como revelación y lleva su fruto, por supuesto, en la vida de millones de personas a través de casi 2 milenios de historia de la Iglesia. Hemos afirmado que el Evangelio habla de Dios, el Dios único y verdadero. Pero también afirmamos anoche que el Evangelio habla del hombre. Y anoche comenzamos a contestar la pregunta trascendental del Salmo 8. ¿Qué es el hombre? En respuesta a este interrogante, mencionamos el origen del hombre, incluyendo, por supuesto, el gran tema de la dignidad del ser humano. El ser humano que incluye al sexo masculino, al sexo femenino, ambos sellados por la imagen y semejanza de Dios. Vimos al final de nuestra reflexión anoche que este hombre creado de manera maravillosa por el Señor y colocado en un ambiente propicio, ventajoso, para servirle a su Hacedor como administradores de este planeta Tierra, recibieron también un mandato espiritual, un mandato moral. Había lo que se llama un fruto prohibido. La tradición, el decir popular, ha impuesto la idea de que aquello era una manzana, pero eso ya es producto de la invención humana. Aquí no dice tal cosa en el texto sagrado. Sencillamente habla del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, del cual no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso es lo que dice el texto. De ahí viene ya la imaginación humana. Y por cierto que los evangelistas, los predicadores, los maestros, pues a veces le damos vuelo a la imaginación y decimos cosas que van más allá del texto. Gracias a Dios, y lo que decimos no le hace violencia al texto, no le da golpe de estado al texto, como dijo un predicador de la América Latina, hablando de los que tergiversan el texto bíblico. En esta noche ofrecí que entraríamos en el tema de las consecuencias del pecado. El pecado, según Génesis capítulo 3 y según la carta a los Romanos, el capítulo 5, es o fue desobediencia, fue transgresión, o sea, violar el mandamiento que el Creador le había dado a Adán y a Eva. Cuando hablamos de la consecuencia del pecado, una palabra puede servirnos de clave para explicar dichas consecuencias: la palabra muerte. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Vino la serpiente y dice lo contrario. Del fruto del árbol que esté en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Le aumenta su poquito ahí. Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no
moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La imaginación de la predicación pues ha dicho que doña Eva estaba sola, que la serpiente astuta aprovechó el tiempo en que Adán salió a hacer sus trabajitos, y que llegó la serpiente y le tocó la puerta como un vendedor ambulante, y salió doña Eva y le dice: buenos días, doña Eva, pues solo quisiera tener un poco de conversación con usted acerca de cosas espirituales. Muy bien, pase adelante, don Satanás. Bueno, esa es la imaginación, ¿verdad? El texto nos dice sencillamente que la serpiente, por supuesto, se acercó a la mujer, le dijo eso, pero comió del fruto y le dio a su marido. Pudiera ser que ahí estuviera también Adán, y que era Eva la que llevaba la iniciativa en cuanto a las relaciones públicas, y por eso le puso a Eva por delante para que tratara con la serpiente. Yo no sé, yo estaba diciendo a unos amigos aquí que en mi matrimonio es mi esposa la que lleva las relaciones públicas, y cuando tocan el timbre generalmente digo: Sarita, pues tocan, parece, ¿verdad? Para que salga ella a tratar. A veces encuentro un testigo de Jehová, un mormón, no sé, pero a ella le encanta conversar y hace amigas fácilmente. Gracias a Dios, porque podemos complementarnos. A mí me hicieron un test de personalidad hace unos 18 años, y el resultado fue que yo no tenía para ser maestro, mucho menos para predicador. Y me dijo el que me hizo el test: lo sorprendente, me dijo, es que yo sé que usted ha sido maestro ya por más de 20 años, y con esa personalidad, no lo puedo creer, dice. Bueno, le digo: gracias al Señor tengo una esposa que me hace las relaciones públicas. Lo cierto es que el padre de mentira, como le llama el Señor Jesucristo a Satanás, hizo caer a Adán y Eva en la trampa. También le llama el homicida. El Señor Jesús le llama el homicida a Satanás. ¿Por qué? Porque la consecuencia inmediata del pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte. Ahora, ¿qué es la muerte? Tengo allí en la pantalla muerte como equivalente a separación. En realidad, la palabra separación puede ayudarnos a entender, por lo menos hasta cierto punto, esta realidad terrible de la muerte. La Escritura nos habla de la muerte en más de un sentido. Tenemos la muerte física, que pudiéramos explicarla como la separación entre la parte espiritual y la parte material del ser humano. Como citaba anoche el Eclesiastés, el polvo se vuelve al polvo y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio. Separación entre la parte física y la parte espiritual del ser humano. La Biblia nos habla también allá en el Apocalipsis de la muerte segunda. A esta se le llama también, ya fuera de la Biblia, la muerte eterna, porque significa la separación definitiva, completa o total entre el pecador y el Creador. Al presente, los injustos todavía disfrutan de las bendiciones de Dios aquí en la tierra. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, trae la lluvia sobre justos y pecadores. En la teología reformada se habla de la gracia común, que es gracia manifestada a toda la humanidad. La gracia común incluye las bendiciones de la naturaleza. La gracia común incluye la bendición de tener un gobierno humano que impide la anarquía en la sociedad. Romanos capítulo 13 nos enseña que el gobierno, la idea del gobierno, viene de Dios, establecido por Dios para bendición de la humanidad.
Y eso es parte de la gracia común según ese sistema teológico. También se dice, parte de la gracia común es el hecho que el evangelio se le predica a toda criatura. Que en el presente los seres humanos, en su gran mayoría, ahora por medio de la radio, la televisión, puede escuchar esta maravillosa nueva de salvación en Cristo Jesús. Gracia común, en contraste con la gracia eficaz, que es la que se manifiesta, dice la teología reformada, cuando la persona, cuando el ser humano echa mano por medio de la fe de la vida eterna y se le aplican los beneficios del Cristo crucificado, Cristo resucitado y ascendido por medio de la obra del Espíritu Santo y de la revelación escrita de Dios. Muy bien. Todo ser humano ahora disfruta de una manera u otra de la gracia común. Dios está bendiciendo a su creación en el ejercicio de su providencia. Hemos mencionado entonces dos tipos de muerte de que habla la Escritura. La muerte física, separación entre lo espiritual y lo físico. La muerte segunda, la separación definitiva entre el pecador no arrepentido y Dios. No hay ya entonces esperanza. Como dice el Dante en la Divina Comedia, que a la puerta de los infiernos hay un rótulo que dice que allí se acaba toda esperanza. Pero la Biblia también nos habla de la muerte espiritual. Y allí podemos también usar hasta cierto punto el concepto de separación en cuanto a la muerte espiritual. Y a ello me refiero a continuación, porque aquí en el libro de Génesis capítulo 3, me parece que tenemos elementos que nos ayudan a entender lo que acontece en aquella pareja cuando quebrantan el mandamiento divino. La serpiente les dijo: no moriréis, pero murieron. Algunos teólogos han dicho que aún la muerte física comienza ya a operar en aquellos seres que se habían rebelado contra su Hacedor, que el germen de la muerte física se implanta en el momento en que ellos caen en el pecado. La verdad es que cuando nacemos ya traemos como compañera a la muerte, que la muerte ha sido nuestra infaltable compañera y lo seguirá siendo desde la cuna hasta el sepulcro. Algunos poetas han dicho, algún poeta ha dicho, vivimos muriendo. Vivimos muriendo. Entonces, en ese sentido es posible decir que Adán y Eva comenzaron a morir físicamente en ese instante, ya que la muerte física se ha implantado en sus seres, comenzando a operar. Pero es de manera evidente, es evidente que murieron espiritualmente al momento en que oyen la voz de Satanás y menosprecian la voz de su Señor, del Señor creador de todas las cosas. Un predicador dijo hace algunos años y me dejó muy impresionado. El pecado de Adán y Eva, dijo, fue una desobediencia, fue una transgresión, pero fue también una expresión de ingratitud, porque el Señor los había bendecido abundantemente, les había colmado de sus favores, les había colocado en ese ambiente paradisíaco, hermoso, lleno de armonía. Tenían todo bien, tenían el sumo bien. Sin embargo, la serpiente les metió la idea de que podían tener más y llegar a ser como dioses. Fueron ingratos. En la carta a los Romanos habla Pablo de ese pecado de la ingratitud, cuando está refiriéndose a toda la humanidad. Y en sus cartas a Timoteo habla de que habrá ingratitud en el futuro, cuando se aproxime la venida del Señor. La gratitud es una planta rara.
en el huerto de la existencia humana. La ingratitud prevalece. Fue un pecado de ingratitud en ese sentido. Muy bien, la muerte espiritual, separación. Evidentemente, separación entre el ser humano y Dios. El pecado hace separación entre Dios y el ser humano. Y lo dice el profeta Isaías. Hay una separación. Se abre un abismo entre la criatura y el Creador. Hay ya una distancia enorme entre el ser humano y aquel que le dio el ser. No hay comunión. Y Adán y Eva comienzan a esconderse del Señor. Y no toman la iniciativa para buscar a Dios. La iniciativa de salvación viene de Dios, no viene del hombre. Este es un postulado bíblico, evangélico, y que debe ser también un principio que debemos predicar continuamente. La iniciativa de la salvación viene de Dios. Separación entre el hombre y Dios. Ahí está el fundamento, digamos, de todas las separaciones que vamos a mencionar en esta noche. Porque cuando se rompe la comunión entre el ser humano y su Dios, este ser humano queda entonces a merced del pecado y está entonces ya predispuesto a separarse de otros seres humanos. Y como veremos aquí, aún a batallar contra la naturaleza misma. Por lo tanto, venimos a la segunda separación que ejemplifica o que nos da pruebas de esa muerte espiritual, la separación entre Adán y Eva. Vaya pleito el que se armó en aquel primer hogar. Este es el primer conflicto matrimonial en la historia nuestra. Notemos lo que dice el versículo 12. Y él le respondió, y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Van pasando, decimos, la pelota, ¿no? Uno al otro. Y el hombre culpa a su esposa. Saben que cuando estamos en pecado siempre buscamos a quién culpar. Esa es la primera reacción que tenemos cuando nos vemos confrontados por la palabra de Dios o por la exhortación que un hermano nos haga. Buscamos a quién culpar. Aún dentro de la iglesia hacemos eso. Fuera de la iglesia, en nuestra sociedad, hay también explicaciones para el pecado, que al fin y al cabo no son otra cosa sino esto de querer excusarse acusando a otro. Que mis padres, que la sociedad, que el ambiente, que el gobierno, qué sé yo. Pero el asunto es que el pecador, cuando estamos en pecado, no queremos reconocer que hemos pecado contra el cielo y contra el Señor. Y aquí tenemos Adán y Eva, que habían sido unidos por el Señor en el santo matrimonio, como decimos ahora, y que habían vivido en armonía el uno con el otro, que se habían amado, que habían realizado la unión matrimonial para la gloria de Dios. Ahora están en conflicto el uno con el otro. ¿Por qué? Porque se ha introducido en el seno de la familia el monstruo del pecado. Dios hizo un cosmos. Cosmos significa orden. La serpiente introduce el caos, el desorden, no solo en el corazón del individuo, del hombre, de Adán, de Eva. Introduce el caos también en el corazón de la familia. Y hoy día seguimos cosechando esa consecuencia del pecado. Hoy día también sufrimos, a veces en carne propia, el problema del pecado en el hogar. Y vemos la consecuencia del pecado en tantos hogares. Y como dije, creo antenoche, los valores morales, los valores familiares
se van deteriorando más y más conforme avanza lo que llamamos civilización. Separación entre el hombre y la mujer. En nuestra América Latina, creo yo, tenemos que predicar un evangelio que hable no solamente de la transformación del individuo, tenemos que hablar también de un evangelio que transforma al hogar, que transforma la familia. Tenemos que hacer hincapié en que el Señor tiene muy en mente a la familia como el núcleo más importante, como el núcleo fundamental de la sociedad. Dime cómo son los hogares y te diré cómo es la iglesia. Dime cómo son los hogares y te diré cómo es el país, la nación. Es una realidad. Y Dios le da tremenda importancia a este núcleo, a la familia. El Antiguo Testamento tiene páginas maravillosas que hablan de la bendición de la familia. Y Dios quiere ver una familia integrada, una familia salva por el poder de Jesucristo, una familia que está unida en la misma fe, en el mismo amor, en la misma esperanza. Una familia que unida le puede hacer frente a los embates de la vida, a las luchas de la existencia. Una familia que puede arrodillarse junta para adorar al Señor. Eso es lo que quiere Dios. Y el evangelio que vamos a predicar en nuestra América Latina tiene que ser un evangelio que venga a reafirmar los valores familiares que nuestra cultura latinoamericana ha tenido tradicionalmente. Porque esto no hay que olvidarlo. En la América Latina, si ya no en estos días como antes, en la América Latina sí ha habido un gran amor para la familia. Ha habido un sentido familiar en comparación con otras culturas, especialmente las culturas de Norteamérica o del Noratlántico, como se dice. El latinoamericano ha tenido un amor muy especial para la familia. Es claro que allí está también la presencia del pecado, pero esos valores nuestros, ese cariño que hemos tenido tradicionalmente para los ancianos, ese deseo de tener a los abuelitos con nosotros, yo creo que esto lo viene a reafirmar el evangelio de Jesucristo, porque el evangelio de Cristo no viene a destruir los valores culturales que tienen validez, valga la redundancia, a la luz de la palabra del Señor. El evangelio viene a reafirmar y a exaltar esos valores, que son valores que al fin y al cabo vienen por esa herencia que tenemos como miembros de una sola raza. Y algo ha venido transmitiéndose desde aquella primera pareja en cuanto a lo que significa la familia. Además, no olvidemos que hay una ley moral universal que también ha influido de alguna manera en las diferentes culturas, produciendo esos valores que no deben perderse. De allí que también en el lejano oriente, en los pueblos asiáticos, encontremos ese amor para la familia que llega al extremo de convertirse en un culto a los ancestros. Pero dejando a un lado ese culto a los ancestros, yo creo que el evangelio de Cristo puede reafirmar el amor a la familia, el respeto, casi la veneración a los adultos y especialmente a los ancianos. Cuando llegué a Guatemala hace ya más de 40 años y fui a un pueblo indígena, me quedé gratamente impresionado cuando vi que en la plaza pública estaba un viejecito indígena y vino un muchacho como de 14 años y se arrodilló y le besó la mano al anciano. Para mí era un gesto incomprensible. Eso estaba más allá de mi comprensión, pero era parte de la cultura del respeto o casi veneración que se tenía en ese pueblo para los ancianos. Hoy día, por supuesto, eso va cambiando con la sociedad secularizada, con la civilización ultramoderna. Hoy día yo estaba conversando con un amigo mío más o menos de la misma edad y le dije, oye, antes, en cuanto más viejo era uno, más respeto tenía y más apreciada era la palabra del viejo. Hoy día no, le dije, porque tú puedes estudiar en toda tu juventud y ganar conocimientos y ganar experiencia para darte cuenta que cuando ya ganaste conocimiento y experiencia, ya estás muy viejo para que te hagan caso.
Entonces, jóvenes, mejor estudiar lo más pronto posible y aprovechar la juventud, o a lo menos la edad mediana por allí, para tener el oído de las nuevas generaciones. Estoy aquí generalizando, yo sé, quizá caricaturizando la situación, pero la verdad del caso es que ese respeto que tenían nuestros pueblos en la América Latina se va perdiendo debido a la marcha de una civilización que exalta el materialismo. Porque materialismo hay no solamente en los países de corte socialista, materialismo hay también en los países capitalistas. En uno se manifiesta el materialismo de una manera y en otro de otra. Pero el materialismo campea en toda la civilización de nuestro tiempo. Y además de eso, de la herencia, digamos, que traemos como miembros de una sola raza, además de esa ley moral universal, tenemos la influencia del cristianismo en el mundo. Casi 2 milenios de presencia cristiana en el mundo. Algo ha dejado, por lo menos en las culturas. Y tenemos que reconocer que esos valores deben guardarse. Predicar entonces el evangelio en la América Latina es predicar un evangelio que tiene interés profundo e intenso en el núcleo familiar. Y por eso me alegro que en los últimos años, en las campañas de evangelización, se le ha dado grande importancia al tema de la familia. Y ahora, ¿por qué tienen éxito esos mensajes sobre la familia en la América Latina? Porque, por lo que he dicho, que en la América Latina hemos sido gente de familia. Y cuando se nos habla de la familia, respondemos de inmediato. Es interesante que al evangelizar a nivel personal, yo puedo estar hablando con un ejecutivo, un profesional, y lo encuentro que él ama a su familia. Dice, yo amo a mi esposa, yo amo a mi familia, yo quiero que mis hijos se eduquen, que tengan oportunidades en la vida. Y es cierto. Por supuesto, pueden tener también su sucursal por ahí. Leí un libro interesantísimo sobre los 7 pecados capitales de los españoles, cuando yo estaba en España. Y uno de los 7 pecados capitales, es claro, es la lujuria. Y es un español quien escribe el libro. Y dice, pues muchos españoles, dice, víctimas de este pecado, pues creen que nada hay de malo en esto de tener otra señora. Y dice el autor, y un español me dijo, sabe, como mi esposa es la madre de mis hijos, yo la respeto tanto que prefiero tener la relación sexual con otra mujer. Claro, leyendo eso uno se queda frío. Pero dice que eso le dijo el español. Es mi señora, es mi esposa, la madre de mis hijos. Y la respeto tanto que yo voy a buscar a otra mujer. Y lo dice un español de la cultura española. Y algo de los españoles se nos vino a nosotros a América. Entonces el evangelio de Cristo, dije anoche, se hace difícil, se hace camino estrecho y camino hacia arriba, porque es un evangelio que demanda la santidad de la vida y demanda la santidad de la familia. El pecado produce esa separación entre Adán y Eva, y el pecado produce separación entre ser humano y ser humano. Y ahí entramos entonces en lo que llaman algunos el pecado social. Cuando el hombre está alejado de Dios, no puede tener la paz verdadera con sus semejantes. Caín y Abel nacieron ya en un hogar donde había influencia de pecado, había marca de pecado. Traían Caín y Abel el estigma, la marca del pecado. Nacieron pecadores. Y ahí se levanta esa lucha entre los dos hermanos. La primera lucha fratricida que resulta en la muerte de uno de ellos. Y desde que Caín mató a su hermano Abel, la historia ha venido escribiéndose con la sangre derramada en los campos de batalla. Leemos la historia humana y lo que tenemos es una sucesión de guerras. Y entre las guerras, un esfuerzo inaudito por construir armas más destructoras que las que se usaron en la guerra anterior. Y vivimos en un momento de la historia sumamente peligroso. Un momento que puede llegar a ser momento de locura.
debido a las armas tan destructoras que posee la humanidad. Los profetas del Antiguo Testamento denuncian el pecado social. Y yo sé que esto del pecado social produce ciertas reacciones negativas en círculos evangélicos de la América Latina. Cuando uno habla de pecado social, ya dicen, este tiene la influencia de la teología de la liberación. Pero lo cierto es que la Biblia habla de pecado personal y habla de pecado social. En el Antiguo Testamento la justicia tiene que ver especialmente con las relaciones humanas. Los profetas condenan el pecado individual, condenan el pecado en la religión oficial, condenan el pecado en la sociedad. No se especializan solamente en condenar los pecados personales. Y no se especializan en condenar el pecado de determinada clase social. Lo hacen por parejo, como dice mi pueblo, y condenan los pecados de los diferentes segmentos de la sociedad contemporánea. En la América Latina, desdichadamente, en la evangelización tradicional, pues nos habíamos especializado en condenar los pecados del pobre. Y digo, nos habíamos especializado. Perdone la referencia personal, pero aquí tengo que decir mea culpa, porque yo soy parte de esa predicación del Evangelio en la América Latina. 43 años de estar gritando el Evangelio en la América Latina y de estarlo gritando como me habían enseñado a gritarlo. Un mensaje individualista y un mensaje que se especializaba en condenar el pecado de los pobres. Nuestras ilustraciones favoritas eran la prostituta, eran el borrachín, el que se quedaba tirado en la calle, era el hombre que gastaba su dinero en el bar, en la cantina, como dicen en Centroamérica. Pero no pensábamos en hablar del pecado de los poderosos, del pecado de aquellos que controlaban la situación económica, social y política en nuestros países. No hacían así los profetas. No lo hizo así el Señor Jesús. Él acusó, por supuesto, a los pecadores, pero también le hizo frente al pecado de los gobernantes en Palestina. No olvidemos que los saduceos, los fariseos tenían poder religioso y tenían el poder político en Palestina. De modo que cuando Jesús ataca a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, está atacando también al poder político, al gobierno, digamos, de aquel país. Ahora bien, no estoy yo aquí aconsejando a ustedes que vayan en una cruzada que necesita de veras de la sabiduría de Dios, una cruzada a tontas, como dicen, y a locas allá. No olviden que una cruzada de esta naturaleza es al estilo de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista denunció el pecado de Herodes y perdió la cabeza. Pero sí creo que si vamos a comunicar, a publicar, a pregonar todo el consejo de Dios, tarde o temprano tenemos que hablar del pecado de los poderosos. Y aquí está una de las ventajas de la predicación expositiva, estudiantes de este seminario. La predicación expositiva nos permite hablar no solamente de temas favoritos, sino de los temas de la Biblia. Usted toma un libro de la Biblia, se propone predicar en su iglesia 5 veces sobre ese libro. Si es un libro corto, suponiendo, bueno, tiene que tratar todos los temas de que habla ese libro. Si usted va a hablar de la carta de Santiago, 5 capítulos, si usted dice 5 domingos, voy a hablar de la carta de Santiago, tiene que llegar al capítulo 5. Y no va a decir, bueno hermanos, el 5 lo dejamos ahí para despuesito. Porque el 5 dice, aullad de ricos.
que le roban el salario a los pobres y que están engordando mientras los pobres están ahí oprimidos. Si usted expone la Biblia, tiene que llegar al capítulo 5 y entrarle con valentía al tema de la riqueza y la pobreza. Es la ventaja de la predicación expositiva. Y nadie le puede acusar a usted de estar escogiendo temas incendiarios con el propósito de producir una conmoción en la congregación local. Usted está predicando la palabra de Dios, como dice Pablo, que él había predicado todo el consejo de Dios. El evangelio no es solamente decir las 4 leyes espirituales. El evangelio es toda la historia en cuanto al Señor Jesús. Al principio del evangelio de Marcos dice principio del evangelio. Y el evangelio es toda la historia de Jesús allí. No es solamente dar 4 puntos o 5 puntos. Un día estábamos con un colega, un predicador en la América Latina, discutiendo este punto. Y me dice, oye, el evangelio es 1 Corintios 15, 3 y 4. Que yo os he dado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es el evangelio. Sí, señor, es el evangelio. Ahora explícame qué es el pecado. Y ahora me explica dónde se da el pecado. ¿Dónde se practica el pecado? Y tuvimos que llegar a la conclusión de que los pecados por los cuales muere el Señor Jesús no son solamente los pecados individuales, son los pecados también que tienen trascendencia colectiva. Al mismo tiempo, no debemos ser ingenuos en nuestra predicación evangelística. Y nos toca afirmar una tremenda verdad que solamente el predicador del evangelio puede proclamar. La gran verdad de que toda la maldad, todos los pecados, todas las injusticias, todo aquello que es repulsivo a la justicia de Dios, todo eso viene del corazón del hombre. Muy bien, ahí estamos ya en el equilibrio que el evangelio nos impone. Los sociólogos hablan de los males sociales. Los políticos denuncian los males sociales. Nosotros, los cristianos evangélicos, por la gracia de Dios, tenemos que profundizar el análisis sociológico, psicológico, político, antropológico y llegar a la raíz misma del mal que se expresa no solamente en la vida del individuo, sino también en el seno de la familia y en la sociedad. Aquí está el distintivo, diría yo, de la predicación del evangelio. Puede venir una revolución y cambiar todas las estructuras sociales, cambiar el sistema de gobierno. Pero si no llega al corazón del hombre, todavía está ahí el problema del pecado. Allí está la raíz y allí está el fruto del pecado en la vida personal, familiar y social. Espero haber hecho claro este punto. Un amigo mío, muy amigo mío, por cierto, un argentino, visitó un país donde ha habido una revolución radical. Y me dice, oye, escuché, me dice, un discurso muy interesante del líder de ese país. Y debo aclarar que este amigo no es un evangélico ingenuo, sino que es un hombre que piensa. Pues me dice, en el discurso el líder comenzó a denunciar a unos vendedores de, helados, ice cream, ¿me entienden todos aquí, verdad? Están de este lado del río. Y los estaba denunciando como contrarrevolucionarios. ¿Por qué? Porque dice que el Estado les da para vender una buena cantidad de ice cream y una cantidad de esas copitas, de conos. Digamos la cantidad, no recuerdo la cantidad exacta, pero digamos que era para 50 conos de ice cream. ¿Y qué resultó? Que los vendedores achicaban la medida para que en lugar de 50 conos le resultaran 60. Y el precio de 10 conos le quedaba a ellos, por supuesto.
Así estaban atacando en cierto modo la revolución, por lo menos no colaborando con la revolución. Parece una cosa sencilla, ¿verdad? Pero estaba en el discurso del gran líder. Y le digo a mi amigo, bueno, ya ves otra ilustración, que un cambio social superficial puede traer ciertos beneficios. Y yo me alegro si trae beneficios para las masas en la América Latina. Si no tenemos ya tantos niños raquíticos, desnutridos y tantos problemas de salud y de cultura. Pero si ese movimiento no desciende a lo profundo del corazón humano, si no transforma al hombre desde adentro, el movimiento quedará siempre expuesto al fruto del pecado, a los resultados del pecado en la vida del hombre. Nuestro gran texto entonces tiene que ser de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Repito, la gran contribución que nosotros podemos hacer en nuestra conturbada América Latina es decir que nuestro pueblo merece lo mejor, que nuestro pueblo necesita por lo menos aquello que le hará subsistir, que nuestro pueblo necesita comer, vestirse, educarse, tener una vivienda digna, limpia, aunque sencilla, que no queremos ver más niños mendigos en las calles, durmiendo en las aceras o en una puerta. Me decían que en Bogotá más de 10,000 niños, esto hace años, que más de 10,000 niños dormían en las calles. No queremos eso. Queremos lo mejor para nuestro pueblo, pero por encima de todo queremos que los corazones sean transformados. Y esto no lo va a lograr ningún sistema político, ninguna ideología política. Esto lo va a lograr solamente el Evangelio del Señor Jesús en la vida de aquellos que le reciban por medio de la fe. El pecado significa separación entre ser humano y ser humano. Y el pecado, o la consecuencia del pecado, significa la separación de lo que es auténticamente humano. ¿En qué sentido? En que el hombre no solamente se separa de Dios, base de todas las separaciones. El hombre no solamente se separa de otros seres humanos, el hombre se separa también de la naturaleza. Pero quiero correr por ese punto, porque el tiempo se va. El hombre se separa en cierto modo de sí mismo. ¿En qué sentido? El hombre, por causa del pecado, se ve separado de lo que debiera y pudiera ser en la comunión con Dios. Porque desde el momento que el hombre peca, ya no es lo que el Creador desea que este hombre sea. Ya no es lo que el hombre puede y debe ser. Hay una conmoción interna. Hay un desquiciamiento moral, espiritual, psicológico en el ser humano por causa del pecado. Como dicen los teólogos contemporáneos, se da una situación subhumana, infrahumana, debajo de lo humano. El hombre sin Cristo, el hombre dominado por el pecado, la mujer sin Cristo, la mujer dominada por el pecado, se halla en una situación infrahumana. Yo sé que los políticos, los sociólogos y teólogos partidarios de una posición de izquierda, cuando hablan de situación infrahumana, están pensando solamente en condiciones económicas, materiales, físicas, sociales. Pero a la luz de la Biblia, decir una situación infrahumana significa más que esa pobreza material, más que ese estado de destitución física y material. A la luz de la Biblia, situación infrahumana significa que el ser humano ha dejado de ser lo que Dios
quiere que el ser humano sea. Y esto se aplica no solamente a los pobres, se aplica también a los de la clase media, se aplica a los de la llamada clase alta, se aplica a los potentados, se aplica a los pobres, se aplica a los educados en sumo grado y se aplica a los que llamamos ignorantes. Una vida subhumana está viviendo el que nada en dinero, el que se baña con millones, pero que no tiene a Dios en su corazón. Es un subhombre, es una submujer, porque no está Dios en el centro de esa vida. Pero gracias al Señor, que el que viene a Cristo entra en una nueva esfera de existencia, recibe una nueva calidad de vida, en la que el Señor, por medio de la palabra y del Espíritu, comienza a hacer una obra en ese ser, en esa vida, conformándolo o conformándola a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Porque el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, pero el Hijo de Dios viene a hacerse hombre para redimir al hombre. Eso es muy interesante. Y la labor de Dios en la vida de nosotros que somos creyentes es la de restaurar en nosotros lo que debe ser restaurado. Termino con el versículo 15 de Génesis 3. Hablándole a la serpiente, le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A eso le llaman algunos teólogos el protoevangelio, el primer anuncio de la salvación. Pues un día hace años yo estaba pensando al leer esto, que el mensaje este de que viene el liberador, el que va a aplastar la cabeza de la serpiente, ese mensaje no le he dado directamente a Adán y Eva. ¿Han notado ustedes eso? Claro que lo han notado. Se lo dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cuando pensamos que esas palabras le son dirigidas a la serpiente, pues tenemos que decir: eso no es un evangelio para la serpiente. Eso no es buena noticia para la serpiente. Eso es un anuncio de juicio para ella. Porque la serpiente va a herir en el calcañar a la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza a la serpiente. A la luz del Nuevo Testamento, ya entendemos que el texto es mesiánico, que la serpiente es Satanás, que la simiente de la mujer es el Mesías, que viene como el libertador. Para Adán y Eva sí es una buena nueva. Para Adán y Eva y para nosotros sus descendientes sí es evangelio, buena noticia. Noticia de redención, de perdón. De modo que aquí, en ese capítulo lóbrego, oscuro, deprimente, capítulo 3 de Génesis, donde se da la historia de la caída de Adán y Eva en el pecado, donde se habla de las consecuencias que tienen que ver con las relaciones entre Dios y el ser humano, entre ser humano y ser humano, entre el ser humano y la naturaleza. Brilla la luz, resplandece la esperanza, alumbra el mensaje, la buena nueva. La serpiente no tiene la victoria definitiva. La palabra final la dirá el Señor. Viene el libertador. En el Nuevo Testamento encontramos ya la revelación del Evangelio. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, nacido de mujer conforme a la ley, Gálatas 4:4, es el que viene a realizar esta obra de redención, que es promesa gloriosa en el huerto de Edén. Y esto es el Evangelio. Hay pecado en el ser humano, hay pecado en la familia, hay pecado en la sociedad. El pecado ha afectado a la naturaleza misma. El hombre sufre por causa de la naturaleza
manchada también por el pecado. La naturaleza gime, dice San Pablo, por causa del pecado. Pero viene el Redentor, el Libertador. Y la redención que trae Cristo no es una redención solamente para mí. Es redención también que incluye mis relaciones con mi familia, con la sociedad. Es redención para todos aquellos que quieran extender la mano de la fe. Pero hay algo más. La redención que trae Cristo tendrá resultados cósmicos, tendrá resultados universales cuando Cristo vuelva otra vez y venga a dar un mundo nuevo, y venga a dar cielos nuevos y tierra nueva. El Evangelio no es solamente para mi situación personal, es un mensaje que ofrece también soluciones para el problema de la familia, de la sociedad y del mundo entero, incluyendo la naturaleza. Cuando pensamos entonces en el Evangelio en esos términos, tenemos que darle gloria al Señor, porque el mensaje que Él nos ha dado y que hemos de comunicar es un mensaje que tiene que ver con la totalidad del ser humano, con todos los aspectos de su personalidad y con todas las relaciones de su vida en este mundo. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Señor nuestro, qué glorioso es acercarnos a tu palabra y leer en ella lo que tú nos cuentas, lo que tú nos dices, tocante a lo que somos ante tus ojos, seres humanos, marcados por tu imagen, pero también, Señor, seres humanos marcados por el pecado. Te damos gracias porque los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, somos pecadores perdonados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a seguir estudiando este Evangelio. Que no nos conformemos con unas cuantas expresiones evangélicas. Que, Señor, profundicemos en las diferentes dimensiones de este mensaje glorioso. Y que comuniquemos en América Latina todo tu consejo revelado en este libro maravilloso. Ayúdanos, Señor, a enseñar a la comunidad evangélica de la América Latina. Te damos gracias por los millones de personas que han creído en tu Hijo amado, por los miles y miles de iglesias que se han levantado a lo largo y ancho del continente. Pero, Señor, nos damos cuenta de que necesitamos conocer más tu palabra, que necesitamos, Señor, conocer más tu evangelio, que necesitamos recuperar dimensiones que se han quedado olvidadas, verdades que están ahí todavía escondidas y que debiéramos estar proclamando. Y ante los desafíos que nos presenta esta era moderna, ante los desafíos de las ideologías que circulan por la América Latina, Señor, danos la paciencia para estudiar, la humildad para aprender y la valentía para proclamar lo que dice tu palabra. Que lo hagamos en tu poder, en el poder de tu Espíritu. Que lo hagamos con humildad. Que lo hagamos con fe y con esperanza en un continente que vive en la desesperanza. Ayuda, Señor, a la juventud que aquí se prepara. Ayuda a mis hermanos profesores, profesoras. Ayuda a los pastores aquí presentes, colegas en las líderes del Evangelio. Ayuda a mis hermanas y hermanos, a todos los que estamos aquí como tu familia, Señor, a sentir la carga por la evangelización de la América Latina. Y a darnos por entero, Señor, a esa causa, para que tú nos uses según los talentos y los dones que tú nos hayas dado, y según la vocación que nos hayas dado para esta vida. Ayuda a cada uno de nosotros, y que no nos quedemos tranquilos, cruzados de brazos, ante las multitudes que se pierden día a día, sino que cobremos nuevos ánimos, nuevos bríos,
para proclamar este glorioso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.